Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Les bendiga. Hoy en esta noche, qué bendición pues poder vernos otra vez a través de esta plataforma y pues poder llevar el mensaje del Señor. Les voy a pedir por favor que me acompañen en una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, queremos darte las gracias por esta tarde, por este día, por todo, Señor, lo que ha acontecido en mi vida y que yo no te he agradecido, Señor. Pero hoy en este momento quiero decirte que estoy feliz de poder venir y recibir este alimento espiritual que tú quieres compartir conmigo. Mi Señor, te pido por todas las conexiones de todos mis hermanos para que ellos puedan estar atentos durante toda la hora de la clase. Te pido, Señor, por todas sus necesidades, también por los enfermos, Señor, de nuestro grupo, del curso, pero también por sus familias, para que tú, Señor, llegues a ellos y lleves sanidad. Mi Jesús, quédate con nosotros, envía tu Santo Espíritu para que esté con nosotros acompañándonos y derramando esos dones para que esta clase, Señor, sea para glorificar tu nombre. Quedamos reunidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, aquí voy a contarles una pequeña historia que está relacionada con el tema que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver uno de los sacramentos, que es la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Ya prácticamente vamos a finalizar de ver el tema de los sacramentos, los cuales están enriqueciendo de verdad nuestro conocimiento, ¿verdad? En esta historia, fíjense que está esta persona, una persona mayor que se llama Matías, y la hija de Matías pues le pidió al sacerdote, ¿verdad?, que fuera a darle la unción de los enfermos o extrema unción a su papá, porque estaba enfermo y ya lo veía como muy agotado. Fíjense que cuando el sacerdote entró a la habitación donde estaba Matías, encontró una silla vacía al lado de la cama. Entonces el sacerdote le preguntó: ¿me esperabas, verdad, Matías? Pues no, le dijo Matías. ¿Quién es usted? Yo soy el párroco. Su hija me llamó para darle la unción de los enfermos. Y yo supuse que la silla estaba preparada para mí, le dijo. Ah, sí, la silla, dijo Matías. Mire usted, señor cura, le dice. Le seré sincero. Yo no soy muy religioso, ni sé muy bien qué es la unción de los enfermos. Casi no sé rezar. Cuando voy a la iglesia no sé articular ninguna palabra. Además, soy un hombre ignorante y pecador. No se debió usted haber molestado en venir. Pero la silla vacía es mi gran consuelo, le dijo. Hace varios años, mi mejor amigo me dijo: mira, Matías, tener una compañía es muy simple, porque en realidad nunca estamos solos, le dijo. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía frente a ti. Y de esta manera puedes empezar a dialogar con Jesús, porque Él va a estar sentado delante de ti. No es algo necio hacerlo de esta manera, porque Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Le hablas, Él escucha, tal cual lo estamos haciendo nosotros. Le comentó esto Matías al sacerdote. Fíjese que lo hice una vez, le dijo Matías, ¿verdad? Y me gustó.
Así que he seguido haciéndolo cada vez durante más tiempo. El amigo de la CIA me ha hecho muy feliz. Ando con mucho cuidado, le dijo, que no bebe a mi hija porque no quiero que piense que estoy loco. Y fíjese que el sacerdote sintió una gran emoción escuchándolo y le dijo que era algo muy bueno lo que él venía haciendo. Luego le explicó que era la unción de los enfermos, se la dio y se despidió con un abrazo. Unos días después, la hija de Matías llamó al sacerdote para decirle que su papá había muerto. Y el sacerdote le preguntó, ¿estaba en paz? Sí, le dijo la hija. Cuando salí a hacer unos recados, yo le dejé muy tranquilo. Cuando regresé, le dijo, lo encontré ya muerto, con una expresión de serenidad admirable. Lo raro, le dijo, es que se había incorporado de la cama y estaba abrazado a la silla. Yo no me lo explico, le dijo la hija. El sacerdote le dijo, profundamente emocionado, ojalá todos nos pudiéramos ir de esa manera. Se secó las lágrimas y le dijo con voz entrecortada nuevamente, ojalá todos nos pudiéramos ir de esa manera. Esta historia, mis hermanos, es relacionada al tema, como les decía, porque es una de las gracias que este sacramento produce y que es esa paz que no la puede dar nada en esos momentos tan difíciles. Vamos a hacer un resumen rápido de la clase anterior, porque esta clase es un poco larga y porque aborda la unción de los enfermos y además el orden sacerdotal. En la clase anterior, ¿verdad? Hablamos del sacramento de la confirmación. Como todos sabemos, el bautizado, ¿verdad?, se fortalece con el don del Espíritu Santo y logra un arraigo, digamos, más profundo a la filiación divina y a la iglesia. Se une con ella fortaleciéndose, ¿verdad?, para ser testigo de Jesucristo, de la palabra y de las obras. Por él, por este sacramento, él es capaz de defender su fe y de transmitirla. Y a partir, fíjense, del sacramento de la confirmación, nos convertimos en cristianos maduros y podemos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Nos decía Maite que la materia del bautismo es el agua y que tiene el significado de limpieza, y que en la confirmación la materia significa fuerza y plenitud. El signo de la confirmación es la unción y que desde la antigüedad se utilizaba un aceite para muchas cosas, para curar heridas, para ungir a los gladiadores con el fin de fortalecerlos. El aceite era símbolo de abundancia, de plenitud, y además la unción iba unido al nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento es el santo crisma, ese aceite de oliva mezclado con bálsamo que se consagra por el obispo el Jueves Santo, y que esta unción que recibe el confirmado se hace en la frente. La forma de este sacramento que acompañan la unción y a la imposición individual de las manos es lo que dice el obispo: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. El rito de la celebración de la confirmación, nos decía, es muy sencillo. Básicamente es comparable a lo que hacían los apóstoles, con algunas partes añadidas para que sea como más claro, ¿verdad? En esencia, el rito es la unción con ese santo crisma unido a la imposición de las manos del ministro y a las palabras que se pronuncian. Básicamente esas tres cosas son las que se dan en el rito. El ministro de para aplicar este sacramento es el obispo.
aunque por razones, ¿verdad?, especiales graves, lo puede aplicar un sacerdote. Es decir, si se está en peligro de muerte, ¿verdad?, cualquier sacerdote lo puede administrar. Pero el obispo, que nosotros, pues nuestra iglesia, ¿verdad?, lo considera el sucesor de los apóstoles, es quien debe administrar este sacramento, porque él posee ese grado en el orden que pues nosotros conocemos en nuestra iglesia, ¿verdad? El sujeto, pues, es todo bautizado que no ha sido confirmado y que libremente tiene la disposición necesaria para recibirlo. No debe tener impedimentos y se debe estar en estado de gracia. Todo confirmado debe tener un padrino o una madrina o una pareja de padrinos, ¿verdad?, que lo ayude espiritualmente, tanto en la preparación, ¿verdad?, para recibir este sacramento, como después de haberlo recibido. Y esas condiciones para los padrinos son básicamente las mismas, ¿verdad?, que se usan en el bautismo. Eso es un resumen bien a grandes rasgos de este sacramento de la confirmación que la semana anterior pues estudiamos. Hoy en esta clase pues vamos a profundizar en este sacramento de la unción de los enfermos y en el orden sacerdotal. El sacramento de la unción de los enfermos, mis hermanos, es un sacramento de curación, el cual lo debemos ver como un regalo de Dios que ayuda a sanar y a purificar el espíritu de quien lo recibe. A través de este sacramento se pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano que está pasando por una grave enfermedad o por una vejez avanzada. Asimismo, cuando se recibe la unción con disposición y gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse, fíjense, la curación o la salud que necesita el enfermo. Entonces, lo conocemos pues como un sacramento de curación también. Y la iglesia lo define de esta manera. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta es una asistencia del Señor por la fuerza del Espíritu Santo y quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si esa es la voluntad de Dios. Mire qué precioso, cómo tan claramente aquí se define cómo y qué es este sacramento. Este sacramento, fíjense que solo lo puede administrar también el obispo o el sacerdote, quien lo va a ungir con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos. Es decir, que el sacerdote, ¿verdad?, administra ese aceite en la frente del enfermo o del anciano y en las palmas de su mano. Y a la vez pronuncia las palabras que dicen: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 847. Ahora bien, no se debe pensar que este signo sacramental está reservado solamente, fíjense, para quienes estén cerca de la muerte. También puede recibirlo aquellos que sean conscientes y que por la voluntad propia, ¿verdad?, consideren necesario recibirlo en caso de grave enfermedad. De tal modo que si un cristiano está en peligro de muerte, está sufriendo una grave enfermedad, pasa por una edad avanzada o va a recibir una operación delicada, puede solicitar que se le administre este sacramento. No hay un límite de veces para poder recibir este sacramento, fíjense, sino que
Puede recibirse las veces que sean necesarias, siempre y cuando, ¿verdad?, se encuentre en peligro de muerte, pase por momentos de debilidad en la salud, o bien las personas que van avanzando en su edad, ¿verdad? Así que no resulta, digamos, o más bien resulta conveniente, pues, no esperar hasta el último momento, ¿verdad?, para recibir este sacramento. Tal vez algunos de nosotros, de los que estamos aquí, pues hemos sido notificados de que tenemos alguna enfermedad en la que vamos a atravesar, pues, quebrantos que nos van a llevar a estar en cama, o vamos a someternos a tratamientos delicados o a operaciones. Entonces, el fin de este sacramento, por supuesto, no es alcanzar milagros, sino prepararnos espiritualmente a aquellos que lo recibimos. Además, es importante decir que este sacramento, ¿verdad?, como todo otro sacramento, es de vivos, es decir, que debe recibirse estando en conciencia y en gracia. Aunque fíjense que la Iglesia, en su infinita sabiduría, ¿verdad?, establece que si el enfermo no la pudo recibir este sacramento porque se encuentra inconsciente, se le va a poder dar la absolución de sus pecados bajo condición. Y luego se le puede administrar el sacramento de la unción también bajo condición. Si un enfermo de gravedad fallece sin recibir este sacramento, la Iglesia recomienda, fíjense, aún así, administrarlo durante las primeras horas en que ha fallecido. Y esto está establecido en el Código de Derecho Canónico de nuestra Iglesia, que dice: en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administrérsele este sacramento. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica 1005. Pero es importante que nosotros, como creyentes en Cristo, procuremos prepararnos para el momento de nuestra muerte, ya que no sabemos cuándo va a llegar, ¿verdad? Por lo tanto, es recomendable que con frecuencia acudamos a los sacramentos que alimentan y fortalecen nuestro espíritu, como son la comunión y la penitencia. Ahora vamos a ver, como el resto de otros sacramentos que ya vimos, ¿verdad?, el signo que son la materia y la forma que conforman este sacramento, para que también, pues, nos instruyamos. La unción de los enfermos se administra ungiendo al enfermo con óleo y diciendo las palabras prescritas por la liturgia, que es lo que ya mencionamos. La materia remota, digamos, de este sacramento es el aceite de oliva bendecido por el obispo el Jueves Santo. Y fíjese que en caso de necesidad, ¿verdad?, puede ser que haya un lugar en donde no se pueda conseguir el aceite de oliva, se puede utilizar cualquier otro aceite vegetal. Y aunque hemos dicho, pues, que el obispo es quien bendice ese óleo en el Jueves Santo, en caso de emergencia, cualquier sacerdote puede bendecirlo, siempre y cuando, ¿verdad?, sea durante la celebración del sacramento. También aquí hay una materia próxima. Ya dijimos que la materia remota es ese aceite de oliva bendecido por el obispo el Jueves Santo, ¿verdad? La materia próxima es en sí la unción con ese óleo, la cual debe ser en la frente y en las palmas de las manos para que este sacramento sea lícito. Pero si las circunstancias no lo permiten, solamente es necesaria una sola unción en la frente o en cualquier otra parte del cuerpo que sea válido, ¿verdad? La forma de este sacramento son las palabras que pronuncia el ministro. Las vamos a repetir de nuevo. Que dice:
Por esta unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Estas palabras, unidas a la materia, hacen entonces que se realice el signo sacramental y se confiera la gracia de este sacramento. Ahora, ¿cuál es el rito y celebración? Todos los sacramentos se celebran en forma litúrgica y comunitaria. Hemos visto el bautismo, la comunión, ¿verdad? La confirmación. Y fíjese que la unción de los enfermos no es ninguna excepción. Esta tiene lugar en familia, en la casa, en un hospital o en una iglesia. Y es conveniente, de ser posible, dice, que vaya precedido del sacramento de la reconciliación y seguido por el sacramento de la Eucaristía. Es decir, que primero se confiese, ¿verdad? Que luego reciba la Eucaristía y luego, al final, el sacramento de la unción del enfermo. La celebración es muy sencilla y comprende dos elementos. Y estos elementos se mencionan en la palabra de Dios en Santiago 5:14. Voy a leer para ustedes. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Entonces, se imponen en silencio, ¿verdad?, las manos a los enfermos, se ora por los enfermos y se unge con el óleo bendecido. Estos son los dos elementos, tal como lo dice la palabra. Ahora, ¿quién es el ministro y quién es el sujeto? Dijimos que solo los sacerdotes o los obispos pueden ser el ministro de este sacramento. Y esto queda claro en el texto de Santiago, ¿verdad? En donde dice que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y esto está también establecido en los concilios de Florencia y en el de Trento. Porque han interpretado pues este texto de esta lectura bíblica, ¿verdad?, de esta manera, de que únicamente pues ellos lo pueden aplicar utilizando ese óleo bendecido y en caso de necesidad el mismo presbítero o sacerdote lo puede administrar, ¿verdad?, o lo puede también bendecir. Es decir, ¿verdad?, que es deber pues de los sacerdotes instruir a los fieles sobre las ventajas de recibir este sacramento y que se preparen para recibirlo con las debidas disposiciones. Si nosotros, mis hermanos, tenemos un enfermo en casa y nosotros somos los que estamos siendo instruidos, bueno, el Señor ha tenido a bien, ¿verdad?, que tengamos estas clases y hoy en este momento ustedes pues van a aprender sobre este sacramento de la unción de los enfermos. Entonces ustedes pueden ser instrumentos para poder explicar a su enfermo, ¿verdad?, las ventajas de recibir este sacramento. ¿Quién es el sujeto de esta unción? Pues es cualquier fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o por vejez. Para poder recibirlo, tienen que existir algunas condiciones. El sujeto, como en todos los sacramentos, ¿verdad?, debe estar bautizado, debe tener uso de razón, pues hasta que lo tiene, ¿verdad?, el uso de razón, es capaz de cometer estos pecados personales y pues por ende, ¿verdad?, sentir la necesidad de llegar al sacramento de la reconciliación y por supuesto, en caso de estar en peligro por muerte, por enfermedad o por vejez, entonces recibir este sacramento de la unción de los enfermos. No se le administra a niños menores de 7 años.
aunque son pues sujetos bautizados, ¿verdad? Hablando en nuestra iglesia, el catolicismo. Además, la persona o el sujeto debe tener la intención de recibirlo y manifestarlo. Cuando un enfermo, fíjense, ya no posee esta facultad, es decir, no puede expresar que quiere recibir este sacramento, ¿verdad? Pero mientras estuvo en uso de razón, lo manifestó algún familiar, o pues hace nada más un gesto de sí, pero no lo manifiesta audiblemente, el sacramento se puede manifestar. Es decir, que antes de perder esta facultad, ¿verdad? Esta persona o este sujeto llevó una vida de práctica cristiana. Entonces se puede suponer que al estar en este momento de peligro por enfermedad o en vejez, él hubiera deseado recibir este sacramento. Pues no hay nada que indique, ¿verdad?, lo contrario. Imagínense las personas adultas que han tenido de alguna forma alguna pertenencia a la iglesia a través de un grupo, de una comunidad, o han sido bien devotos de algún santo, o asistían a misa regularmente. Puede la iglesia entonces presuponer que este deseo estuvo en su ser, ¿verdad?, de recibir este sacramento en caso de encontrarse en este peligro de enfermedad o de muerte. Ahora sí, la iglesia pues dice que no se debe administrar en caso de que viva en un estado de pecado grave, habitual, o a quienes lo han rechazado explícitamente, ¿verdad?, antes de perder la conciencia. Hay personas que pudieron haber expresado, no, mira, yo eso conmigo nada que ver, ¿verdad? Y fíjense que todavía la iglesia dice que en caso de duda se administra bajo condición y su eficacia va a estar sujeta a la disposición de la persona. Para administrarlo no hace falta, fíjense, que el peligro de muerte sea grave y seguro, pero lo que sí es necesario es que se deba a una enfermedad o a la vejez. En algunas ocasiones, ¿verdad?, es conveniente que se recibe antes de una operación que implique algún riesgo en su vida, ¿verdad? Hay algunas personas pues que antes de someterse a una operación piden que recibir este sacramento. Ahora, en el supuesto de que haya dudas sobre si el enfermo vive o no, también este sacramento, ¿verdad?, se administra bajo condición, anteponiendo las palabras "si vives". Entonces, quien lo administra, el sacerdote o el obispo, antes, ¿verdad?, de administrarlo, dice "si vives", y luego pues continúa con el rito, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las gracias que produce esta administración de la unción de los enfermos? Mantiene la vida divina en los sufrimientos de la enfermedad grave o la vejez. Y tiene la gracia especial de este sacramento tiene como efectos los siguientes. Fíjense. La unción del enfermo, la pasión de Cristo, que es solo para su bien y el de toda la iglesia. Le da consuelo, paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de esa enfermedad o de la vejez. El perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal, también de la salud espiritual. Y también la preparación para el paso a la vida eterna. El sacramento realmente, por todo lo que hemos pues escuchado hasta este momento, ¿verdad?, es un regalo de Dios, es un don de Dios.
Entonces no tengamos miedo y quitémonos esa venda, ¿verdad? Que solo se administra cuando ya se está a un paso de la muerte, ¿verdad? Porque a veces pues las personas pueden creer que no, todavía no se está muriendo, entonces no le apliquemos que no llamemos al obispo para que se le administre el sacramento. Así que yo pues les puedo decir que es un sacramento que lo pueden recibir estando en ese peligro, pero también cuando se tiene la necesidad, porque vamos a someternos a algo que implica riesgo, ¿verdad?, para nuestra vida. Fíjense que el Papa Francisco en la audiencia general de febrero del 2014, ¿verdad?, él decía que la unción de los enfermos nos permite tocar con la mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente este sacramento se llamaba extrema unción, porque se entendía como un consuelo espiritual ante la inminente muerte. Pero ahora, en cambio, hablar de unción de los enfermos, ¿verdad?, nos ayuda a ampliar como la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento en ese horizonte de la misericordia de Dios. Y en esa audiencia el Papa decía que este misterio, ¿verdad?, que se trasluce en la unción de los enfermos, se podía ver expresado en toda su profundidad en la parábola del buen samaritano, que todos pues conocemos, ¿verdad? Porque el buen samaritano es el que se hace cargo de este enfermo que sufre y y derrama sobre las heridas de este enfermo aceite y vino. Y aquí el Papa hace una comparación, ¿verdad?, de que ese aceite nos hace pensar, ¿verdad?, en ese aceite de bendecido en el Jueves Santo por el obispo. Y ese vino, en cambio, dice que es el signo del amor y la gracia de Cristo que brotan del don de la vida para nosotros. Y que este samaritano viene y le confía a esta persona en esa pensión o en ese hotelito, ¿verdad?, para que le cuide a este malherido, y le deja dinero y él ya puede irse confiado, ¿verdad?, de que quedó en buenas manos. Y podemos entonces, dice el Papa, decir que esta persona, el hotelero o esta persona que continuó cuidando de este herido, es como la iglesia, ¿verdad?, la comunidad cristiana, o sea, nosotros, quien día a día el Señor nos confía a estos enfermos que tienen aflicciones, que están sufriendo en cuerpo y en espíritu, para que nosotros podamos de alguna forma seguir derramando sobre ellos, ¿verdad?, toda la misericordia y la salvación que el Señor pues quiere, ¿verdad?, para este enfermo o este anciano. Y pues vuelve a recalcar el Papa en esta audiencia lo que ya leímos en Santiago 5:14, que dice, ¿verdad?, parafraseándolo nuevamente, que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que recen por él y que lo unjan con el óleo. Así que este sacramento es como acercarnos o acercarle al enfermo a Jesús o al anciano. Y recomienda, fíjese, en esta audiencia el Papa, que cada persona mayor de 65 años debe recibir este sacramento para que Jesús se acerque a él de una manera de consuelo y de esperanza. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, cuando hay un enfermo, llamemos al sacerdote para que venga.
Y algunos dicen, no, mejor no, porque puede ser que, pues sí, ni se va a morir y lo vamos a llamar para solo terminar, ¿verdad? Con la persona. Digamos que el enfermo se puede sentir de que le están aplicando el sacramento porque ya está en su último momento. Es decir, el enfermo se puede asustar. Pero no debemos pensar esto, dice el Papa, fíjese. Y nosotros debemos de ser capaces de poder explicarle a la persona que se le va a aplicar o administrar el sacramento, ¿verdad? Que en estas palabras que va a expresar el obispo o el sacerdote, pues está también clamando por su sanidad corporal y espiritual, si esa es la voluntad de Dios. El sacerdote lo que va a llegar es ayudar al enfermo o al anciano. Es por ello que es importante, ¿verdad?, llamar al sacerdote cuando tenemos una necesidad de esto, ¿verdad? Bueno, esto es como bien general el sacramento de la unción de los enfermos. Ahora vamos a hablar sobre el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, mis hermanos, es el sacramento por el que algunos, ¿verdad?, entre los fieles, o sea, entre nosotros, laicos y cristianos, quedan constituidos ministros sagrados, porque son marcados con un carácter indeleble y son consagrados y destinados a apacentar al pueblo de Dios según el grado de cada uno y desempeñan en la persona de Cristo las funciones de enseñar, santificar y regir. Ya vamos a ir desglosando todo esto para que se entienda mejor. Jesucristo, mis hermanos, es el verdadero y supremo sacerdote de la nueva ley. Él nos reconcilió con Dios, ¿verdad?, por medio de su sangre derramada en la cruz. Esto lo vemos en Hebreos 8:1. Eso lo pueden leer ustedes posteriormente. Y sin embargo, fíjense, Jesús quiso que algunos hombres escogidos por él participaran de la dignidad sacerdotal, de modo que llevaran los frutos, ¿verdad?, de la redención a todos los demás. Y con ese fin fue que él instituyó el sacerdocio de la nueva alianza. Voy a leer para ustedes lo que nos dice la palabra de Dios en San Lucas 22, versículo 19. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. A su vez, los apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo de Jesús, fíjense, no acabaría con ellos. Y por eso transmitían ese ministerio mediante el sacramento del orden, que administraban por la imposición de las manos y la oración. Y de este modo los apóstoles comunicaban a otros hombres el poder de regir, de santificar y enseñar que ellos habían recibido directamente del Señor. Este, mis hermanos, es un dogma de fe, explícitamente definido que el sacramento del orden sacerdotal es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley instituidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es un dogma de fe? Es algo que simplemente creemos, está escrito, pero lo creemos por fe, ¿verdad? Fíjense que nuestros hermanos separados, ¿verdad?, niegan este sacramento. Para ellos no hay distinción entre los sacerdotes y los laicos. Para ellos todos los fieles son sacerdotes. Y para ejercitar el ministerio solo requieren un nombramiento o una delegación de su comunidad. Fíjense que nosotros, nuestra iglesia, ¿verdad?,
sí tiene digamos, una forma de administrar este, digamos, sacramento, ¿verdad? Y esto consta expresamente en la Sagrada Escritura, que Cristo hizo de los apóstoles, ¿verdad?, una elección especial. O sea, Él escogió a 12 y luego estos 12 fueron y escogieron a otros hombres para que continuaran llevando el mensaje. En San Marcos 3, versículos 13 al 15, la palabra dice, fíjense, subió a un monte, llamando a los que quiso, vinieron a él y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Y en San Juan 15 dice, versículo 16, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Palabra de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos católicos está claro, ¿verdad?, que ha sido Cristo el que ha instituido este orden sacerdotal. Al elegirlos, Él les confió una misión y les dio, digámoslo así, unos poderes particulares. En concreto, ¿verdad?, les dio el poder de perdonar los pecados. En San Juan 20 o en Mateo 16 podemos encontrar, ¿verdad?, que estos dos evangelistas escribieron lo que Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿verdad? A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no les perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces les dio este poder de perdonar los pecados. Luego también les dio el poder de administrar los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios. Les dijo, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo cuanto les he mandado a ustedes. Esto está en San Mateo 28, versículos 19 al 20. Y en San Juan 20, 21 también nos dice la palabra. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Asimismo, los apóstoles, ¿verdad? Y hoy, pues que los sacerdotes son, pues, digamos, los sucesores de estos apóstoles, también les dio el poder sobre el cuerpo real de Cristo para renovar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. En 1 Corintios, capítulo 11, 23, 25 versículos, dice la palabra. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos pan, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Palabra de Dios. Y fíjense que es el principal poder que reciben los presbíteros, o sea, los sacerdotes. El sacerdocio se ordena primariamente al sacrificio. Estos poderes, mis hermanos, que han sido impuestos, ¿verdad? O que fueron impuestos a los apóstoles, fueron impuestos porque ellos fueron elegidos específicamente. Constituyeron presbíteros y obispos para gobernar las iglesias locales, para administrar sacramentos, para fomentar las buenas costumbres y para vigilar también la doctrina. Así que se llama sacramento del orden, porque es una imposición de las manos y la forma es la oración consecratoria que los libros litúrgicos, ¿verdad?, prescriben para cada grado, porque
este orden se administra en grados jerárquicamente subordinados entre sí y que resulta en esta jerarquía eclesiástica que nosotros tenemos pues en nuestra iglesia. La ordenación de los presbíteros son las palabras de la oración que el obispo dice después de que el ordenado ha recibido la imposición de las manos. Y dice: pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean en su conducta ejemplos de vida. Ese es un ritual que ocurre en la ordenación de los presbíteros. A lo mejor algunos de nosotros que estamos aquí en esta clase ya hemos asistido a una ordenación y pues vemos, ¿verdad?, toda esta ceremonia que realmente es bastante admirable y vemos cómo la ceremonia es rica pues en palabras, en lo que el sacerdote o el obispo, ¿verdad?, dice para constituir o ordenar al presbítero. Y con ese sacramento se recibe como una serie de efectos sobrenaturales, fíjense, podemos decir, que le ayudan de alguna forma al presbítero o al sacerdote a cumplir su misión de sacerdote. Mencionamos arriba el carácter indeleble, que es distinto al bautismo, y vamos a conocer ahorita qué es ese carácter indeleble. Esta es como una cierta capacitación que recibe el sacerdote para el culto y que en el orden del sacramento constituye la más plena, digamos, participación en el sacerdocio de Cristo, que es llevar a su plenitud el sacerdocio, perfeccionar ese poder sacerdotal y de alguna forma este carácter indeleble corona la capacidad de ejercer fácilmente ese poder sacerdotal que el sujeto, digámoslo así, ya tiene por el bautismo o por la confirmación. Entonces este carácter indeleble realiza todo a través como de una configuración, digamos, porque se ordena a Cristo. Se convierte en cabeza del cuerpo místico de Cristo, que lo faculta pues para participar de un modo, digamos, especial en su sacerdocio y en esa triple función que debe cumplir. Porque el sacerdote se convierte en un ministro autorizado de la palabra de Dios, en un ministro de los sacramentos y en un ministro del pueblo de Dios. Así que el sacramento del orden sacerdotal aumenta esta gracia santificante de quien lo recibe, otorga además esa gracia sacramental, ¿verdad?, para poder ejercer todas las funciones que le corresponden al grado que haya recibido. ¿Cuál es el signo? La materia y la forma. Vamos a verlo ahorita así como algo rápido. Fíjense que en este sacramento, ¿verdad?, el Papa Pío XII declaró que la materia de este sacramento era la imposición de las manos. En este sacramento, a diferencia de los otros, el efecto, fíjense, no depende de lo que tenga el ministro, sino de lo que se comunica en la fuerza espiritual que viene de Dios. De ahí, dice el Papa Pío XII, ¿verdad?, es que la fuerza de la materia llega al ministro. La forma es la oración conservatoria que los libros litúrgicos prescriben para cada grado que es ordenado. Y es diferente para cada grado de ese sacramento, es decir, es diferente cuando se va a ordenar a un episcopado, para un presbiterado o para un diaconado. Entonces la forma que es esa oración
que viene de estos libros litúrgicos es diferente para cada uno de estos grados, ¿verdad? ¿Cómo es el rito y la celebración? Bueno, ya sea para un obispo o para un presbiterado o para el diaconado, va a tener lugar de preferencia, dice, en domingo y en la catedral del lugar. Y el lugar propio para ello es dentro de la Eucaristía. Y el rito esencial de este sacramento está constituido, ¿verdad?, por la imposición de las manos del obispo, ¿verdad?, sobre la cabeza del ordenado, así como una oración consagratoria específica en la que el obispo le pide a Dios la efusión del Espíritu Santo, de sus dones apropiados a cada ministerio, para lo cual el candidato es ordenado, es decir, si para ser diácono, para ser presbítero o para ser episcopado, así es la palabra. Entonces, estos sacramentos, ¿verdad? Como este sacramento, más bien como los otros, también tiene ritos complementarios en esta celebración, ¿verdad? Lo unge con el Santo Crisma, que es como un signo de la unción del Espíritu Santo. Se le entrega el libro de los evangelios, hay un anillo, la mitra y el báculo, es decir, como el gorrito ¿verdad? Y el báculo. Al presbítero, o sea, al sacerdote, se le entrega la patena y el cáliz. Se le entregan también los evangelios, y al diácono se le entrega el libro de los evangelios. Entonces, para cada grado, ¿verdad?, hay estos ritos complementarios, ¿verdad? Y en las 3 consagraciones, la unción significa la consagración de la persona en su totalidad a Cristo y a la Iglesia. El orden sacerdotal es el sacramento gracias al cual, fíjense, la misión confirmada por Cristo de sus apóstoles sigue siendo ejercida en nuestra iglesia y será siendo ejercida hasta el fin de los tiempos. Pues es un ministerio apostólico y la iglesia confiere este sacramento únicamente a varones bautizados, cuyas aptitudes, ¿verdad?, para el ejercicio de este ministerio han sido debidamente reconocidas. Y a la autoridad de la iglesia le corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar al sujeto, digamos, a recibir esta ordenación. Así que el orden sacerdotal, mis hermanos, no se le puede conferir a las mujeres. Y esto pues es un tema, ¿verdad?, que a veces es discusión, pero nosotros por obediencia y como es un dogma de fe, pues nosotros creemos en la sabiduría de nuestra iglesia, ¿verdad? Y debemos alejar cualquier duda que atañe a esta administración de este sacramento, ¿verdad? Bien, aquí yo solo quisiera compartir con ustedes un testimonio pues breve, ¿verdad? Fíjense que mi mamá en el año 2000 tuvo un derrame cerebral y pues el médico fue bien duro en ese tiempo, ¿verdad? Y nos dijo, ella no va a sobrevivir. Nosotros somos 6 hermanos y los mayores son de hermanos separados, pues, y el resto pues somos católicos. Entonces sabíamos que el deseo de mi mamá hubiera sido, ella era católica, es católica, hubiera sido pues recibir este sacramento. Entonces pedimos a un sacerdote que administrara este sacramento de la unción de los enfermos. Mis hermanos mayores no estaban de acuerdo porque ellos, estaban ignorantes en qué significaba este sacramento, ¿verdad? Pero ellos solo decían, bueno, esto solo le aplican a la persona que va a estar ya a un paso de muerte.
Y el sacerdote fue muy claro y dijo, ¿verdad? Si vives las palabras que mencionamos al inicio de la clase, ¿verdad? Y aplica o administra, perdón, el sacramento. Para la gloria de Dios, mi mamá se recuperó. Estuvo 6 meses hospitalizada, estuvo en terapias, etcétera. Quedó con secuelas, ¿verdad? No puede caminar porque perdió como el equilibrio. Logró recuperar la facultad de tragar, porque ella no podía tragar. Y para la gloria de Dios, mi mamá, pues, desde el 2000 la tenemos, ¿verdad? Viva. Y ella recibió este sacramento en ese momento de enfermedad grave. Luego, otro testimonio también con respecto a la unción de los enfermos. En el año 2012 fallece la mamá de mi esposo. Y bueno, pues acudimos, ¿verdad?, a hacer pues todo lo que compete, ¿verdad?, para enterrar pues a un ser querido. Y estábamos en la misa de cuerpo presente de mi suegra. Y el esposo, es decir, mi suegro, ¿verdad?, pues estaba con nosotros los dolientes en primera fila. Él es diabético e hipertenso. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, por supuesto, ¿verdad?, haber perdido a su esposa y era un momento bastante doloroso para él. Él se desmayó en plena misa de cuerpo presente. Y el sacerdote fue realmente un enviado de Dios. Detuvo pues la misa de cuerpo presente, bajó con el aceite, con el óleo, vino a la banca donde estábamos sentados y le administró el sacramento de la unción de los enfermos. Mi hermano, yo solo les puedo decir que a unos minutos, ¿verdad? Creo que el sacerdote ni había terminado de regresar al altar cuando mi suegro abrió otra vez los ojos, volvió en sí y se incorporó nuevamente, ¿verdad?, para finalizar pues la misa de cuerpo presente de mi suegra. Finalmente, este sacramento sí es un sacramento, ¿verdad?, que puede dar esa sanación corporal en el momento y pues también espiritual. Así que yo para la gloria de Dios puedo hablarles con propiedad de que he visto, ¿verdad?, lo que este sacramento hace. Hemos hablado entonces sobre 2 sacramentos, la unción de los enfermos y el del orden sacerdotal. Como dijimos, ¿verdad?, el sacramento de la unción de los enfermos es como un sacramento de curación. Es un regalo de Dios que ayuda a sanar y purificar el espíritu de quien lo recibe. A través de ese sacramento, pues se le pide, ¿verdad?, al Señor la salud del cuerpo, el alma y del espíritu de la persona que pasa por esta enfermedad grave o por esta vejez avanzada. Al recibir esta unción, se debe estar dispuesto y en gracia. Y si es la voluntad de Dios, ¿verdad?, puede obtenerse esta curación o esta salud que se necesita. El orden sacerdotal, dijimos que se da pues por la imposición de las manos del obispo y sus palabras hace que el sacerdote, los hombres bautizados, ¿verdad?, les empodera para poder perdonar pecados, para convertir el pan y el vino allí en esa Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso pues es un resumen, ¿verdad?, de lo que hoy hemos visto. Me acompañan entonces, por favor, en una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Señor, por haberte hecho presente en esta clase, por habernos instruido, Señor, con estos 2 sacramentos que son de vital importancia conocer para nosotros los cristianos católicos, para que podamos también llevar
instrucción a los que están a nuestro alrededor, Señor, para que vean tu infinita misericordia aún en esos momentos difíciles, y para que también se den cuenta, Señor, de que tú te has preocupado por nosotros y has dejado este ministerio de orden sacerdotal para que seamos dirigidos, instruidos, llevados a tus pies, Señor. Te agradecemos, Padre bendito. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que esta noche nos deje un descanso reparador y que el día de mañana, Señor, soples en nosotros ese aliento de vida. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. Y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.